Si alguien toma notas, el sermón de hoy se llama Solo Dios perdona pecados. Y en las últimas enseñanzas que hemos estado compartiendo, por lo menos yo he tratado de darles de primerito el tema principal de lo que vamos a estar hablando. Y hoy vamos a estar hablando de que Dios, Jesucristo es Dios. Y por eso es que solo Jesucristo puede perdonar los pecados. Y antes de empezar nuestro texto bíblico, quiero darles varios ejemplos donde encontramos que Jesucristo es Dios mismo. Él se declara de esta manera y hay gente que lo declara como Dios, como el Mesías. Quiero que veamos en Juan 4, ¿se acuerdan que Jesús en el pozo se topa con una samaritana? Él no debería estar hablando con una samaritana, pero Jesús, su amor lo lleva a romper todos los moldes. Y Jesús está hablando con ella y ella le dice que tiene fe porque en algún momento va a venir el Mesías. Y en Juan 4, 25 al 26 podemos leer lo siguiente. La mujer samaritana dice: sé que viene el Mesías al que le llaman el Cristo. Respondió la mujer. Y Jesús le dice: ese soy yo, el que habla contigo. Entonces podemos ver el primer ejemplo de Jesús declarándose Dios. Sabemos que el Cristo va a venir y Jesús le dice: pues yo soy. El Mesías era aquel el que estaba esperando el pueblo de Israel, que los sacara de la esclavitud, tanto física como espiritual. Era el ungido de Dios, aquel que Salomón estaba esperando que lo sacara del declive. Otro ejemplo en los evangelios sinópticos, o sea, estamos en los evangelios sinópticos en Marco, Lucas y Mateo. Estos tres cuentan casi que las mismas historias de diferentes ángulos y queda el libro de Juan. Cuando estudiamos Lucas y cuando estudiamos Mateo, encontramos a Jesús diciendo, si ustedes recuerdan bien, está reunido con sus discípulos y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: el Cristo. Entonces aquí no solo vemos a Jesús declarándose como el Mesías, como el Cristo, sino que vemos a los discípulos, a Pedro, diciéndole que Él es el Salvador. Y hay un versículo que me encanta en Juan 8, 56 al 58, que nos demuestra la deidad de Jesucristo. Vean qué interesante como Jesús declara esto. Él está hablando con los maestros de la ley y dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. O sea, si hay una cronología de la vida del pueblo de Israel, Abraham está aquí y Cristo está aquí. Y Cristo les está diciendo a los maestros de la ley: Abraham se regocijó en ver mi día. Entonces esto es extraño porque Abraham vivió cientos de años antes. Ni a los 50 años llegas. No, tenía como 30, 31. Le dijeron los judíos: ¿y has visto a Abraham? Y vean lo que dice Jesús: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Ese yo soy se repite en el libro de Juan muchísimas veces. Entonces Jesús una vez más dice que Él es Dios, porque Abraham lo vio a Él y Abraham se regocijó de su día. Y dice Jesús que Él nació antes de Abraham. O sea, al principio de los tiempos, desde antes ya existía. Jesús es Dios. Y eso es precisamente el corazón de la enseñanza del libro
de Marcos el día de hoy. Y solo Dios puede perdonar los pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, Marcos 2, del 1 al 12. ¿Cuántas semanas duramos en Marcos 1? Como, ¿alguien sabe? Nadie sabe. 9. Ahí vamos, cuando ustedes tengan nietos, vamos a terminar Marcos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios es tan rica. Estamos en Marcos 2, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Solo Dios puede perdonar pecados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. Es interesante que, ya lo hemos hablado en varias veces, que Jesús perdona los pecados de este hombre. Es lo primero que hace. Entonces, lo que nos tenemos que llevar de primero clarito a nuestras casas es que hay un hombre que presentan delante de Jesús que está enfermo, que no puede caminar posiblemente hace muchísimos años. Sus amigos lo quieren mucho, y como lo quieren mucho, aquellos a quien queremos mucho los llevamos delante de Jesús. Y Jesús, antes de darle cualquier otra cosa, le perdona sus pecados, porque esto es el mal más fuerte que tenemos, los pecados que nos distancian de Dios. ¿Y por qué Jesús le perdona los pecados? Porque no existe nada en el mundo más especial, no existe nada en el mundo que nos dé más propósito, no existe nada en el mundo que nos dé más paz y lucidez que tener una relación con el Altísimo. Y esta relación se logra abrazando la obra expiatoria de Jesús. Expiación suena como una gran palabra, simplemente significa que alguien era culpable y lo expían, le quitan su culpabilidad. Cuando alguien cree en Jesús, sus pecados son perdonados, se le quita su culpabilidad y se le abre camino al Padre. Nuestros primeros 2 versículos
Dice que cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa y se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Nos dicen que la popularidad de Jesús había crecido y crecido. Si se recuerdan, Jesús se fue a hacer un tour por Galilea, cerca del lago, y ahora vuelve de nuevo a su centro de operaciones. El centro de operaciones de Jesús era la casa de la suegra de Pedro. Qué enredo, ¿verdad? Y entonces Jesús vuelve y hay un montón de gente esperándolo. Tanta gente hay que ni siquiera se podía entrar por la puerta. Y Jesús, versículo 2, al final dice, les predicaba la palabra. Necesito seguir martillando esto de predicar, porque Marcos lo sigue martillando. Jesús pudo haber escogido cualquier cosa para ministrar, para bendecir a estas personas, y siempre, casi siempre, lo primero que escoge es la predicación. Por medio de la predicación viene la fe viene del oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que son benditos los pies que traen las buenas nuevas. Él les presenta el evangelio. Quiero contarles, leerles un pasaje muy rico que declaró un gran predicador que se llamaba Charles Spurgeon, porque yo siempre les trato de explicar el evangelio con mis palabras. Hoy se las voy a tratar de explicar con las palabras de Charles Spurgeon. Esto es lo que Jesús estaba predicando en ese momento en la casa de la suegra de Pedro. Las buenas nuevas es lo que les voy a leer. El corazón del evangelio es la redención. Redención significa que alguien es esclavo y que alguien paga su precio y lo deja libre. El corazón del evangelio es la redención. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados, entonces ya no somos esclavos del pecado. Y la esencia de la redención es la sustitución sacrificial de Cristo. ¿Cuál es la sustitución? Jesús se subió a la cruz en sustitución nuestra. Nosotros teníamos que ser castigados, pero Él nos sustituyó y Él tomó nuestro lugar. Jesús se convirtió en la iniquidad de toda su gente. Aún sin haber pecado, siendo inocente, sin tener ningún pecado personal, siendo incapaz de cualquier pecado personal, pero Él se puso los pecados de otros sobre Él. La mayor verdad de la Escritura que Cristo afirmó es su muerte por los pecados de su pueblo. La gran doctrina, la más grandiosa, es que Dios, observando que los seres humanos, usted y yo, estábamos perdidos por nuestro pecado, Él tomó esos pecados y los puso sobre su único Hijo, haciéndolo convertirse en pecado por nosotros, aun sin haber cometido ningún pecado en toda su vida. Esto suena como 2 Corintios 5:21, ¿ah? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vean qué profundo. Jesús no cometió pecado alguno, pero su Padre lo trató de la manera que nosotros teníamos que haber tratado. Dios le quitó la vida a su Hijo para no quitarnos la vida a nosotros. Claro, Dios sabía que iba a resucitar a su Hijo, pero Dios vio sufrir a su Hijo sin Él nunca haber pecado, sin Él merecerlo, por el gran amor que nos tuvo a nosotros. La última parte dice, aquí encontramos una transferencia del pecado. Ven
todas las palabras que Él ha escogido, ¿verdad? Escogió redención, escogió sustitución, escogió todas las palabras que se usan. Solo le falta justificación. Aquí encontramos una transferencia del pecado. Nuestro pecado es el intercambio divino, ¿verdad? Nuestro pecado fue puesto en Él y su justicia fue puesta en nosotros. Todo aquel que cree en Jesucristo es hecho justo y sin mancha. El mensaje que Dios ha dado a su gente para proclamar es la salvación por medio del Cordero y la salvación por medio de su sangre. Debería leer esto todos los tiros, ¿verdad? De lo bien que nos explica lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados y nuestras transgresiones, y Dios decidió darnos vida por medio de su Hijo. Su Hijo tomó sobre Él todos los pecados del mundo, murió y resucitó para entregarnos al Espíritu Santo y que Dios viviera en nosotros y nos ayudara a caminar hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, esta es lo que está predicando Jesús. Estas son las buenas nuevas. La pregunta para Rodrigo y la pregunta para Casa 242 es si estamos en la misma página, enseñándole y predicándole esto a las personas que están alrededor nuestro. Este es nuestro motor y es urgente que lo hagamos. El otro día le pregunté a mi esposa es parte de lo que vimos ahora de Junta y del ministerio que estamos fortaleciendo entre la relación entre los padres y los hijos y capacitar a los padres para poder ayudar en la educación cristiana a sus hijos y todo lo demás. Entonces le dije a Luciana que me dijera que cuál era el libro como el fundamento de los libros que ella conocía, que yo me tenía que leer para instruirme un poquito en cómo ser padre. Y me dijo que lo que tenía que leer, tomen apunte, es un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp. Y me lo he estado leyendo. Y hay un gran reto para los padres. Y el reto es que estamos tentados a darle a nuestros hijos, y esto nos ocurre a todos nosotros, aunque no seamos padres, no tengamos hijos, un montón de cosas que no es a Jesús. Entonces realmente no les estamos regalando lo mejor que podemos darle. Si Jesús le ofrece su palabra a todas las personas, es que su palabra es lo más lindo y lo más provechoso que les podemos regalar. Entonces yo llevo a mi hija a fútbol una vez al día, una vez a la semana. Mi esposa la lleva a natación y mi hija ahora está tocando piano. Todo eso nos sale gratis gracias a la gracia de Dios. No sé si sabían, la municipalidad de Escazú tiene una piscina así tipo de las Olimpiadas, ¿verdad? Se me olvidó lo que les estaba diciendo. Entonces hay que pensar: fútbol, natación y piano. Pero ¿dónde queda lo más importante que le puedo dar a mi hijo? ¿Me está quedando tiempo para enseñarle la palabra de Dios? Y eso aplica para todos nosotros. Tenis, corrida, deportes, lo que sea que hagamos, pero realmente estamos enfocados en lo más importante, que es la palabra de Dios. Esto era lo que Jesús constantemente decidía darle a las personas. Jesús es la persona más amorosa que ha existido, porque Jesús es Dios. Y como Jesús es la persona más amorosa que ha existido, lo que decidía era darle a las personas su palabra. O las tocaba y las sanaba y después les daba su palabra, o primero predicaba
y después las sanaba. Entonces la pregunta es, ¿será que necesitamos más actividades o será que nuestros hijos necesitan más actividades? Lo que más necesitan es la palabra de Dios. Avanzamos en el texto y el versículo 3 y 4 dicen lo siguiente. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico a Jesús. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, todo estaba lleno, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús. Era lo más fácil según ellos. Y luego de hacer una abertura en el techo, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Hay algo que tenemos que ver ahí. Vean el convencimiento que tienen estas personas, estos 4 amigos, de que a este hombre podía ser sanado por Jesús. Van a entrar a la puerta, ven todo lleno, no pueden entrar, derecha, izquierda, esto es imposible. Bueno, entonces subámonos al techo. Porque la única manera en que nuestro amigo va a ser levantado, va a poder caminar, es si lo llevamos a Jesús. Ellos tenían fe que Jesús podía hacer algo por su amigo. Y tomaron una decisión drástica. Volémonos el techo. La pregunta para mí es, ¿estoy yo tan seguro que si llevo a personas a Jesús, si logro que escuchen el evangelio, van a ser transformadas? Porque si estoy seguro de eso, voy a tomar decisiones drásticas. Me voy a ir a Mongolia, me voy a ir a Honduras, me voy a ir a Escocia. Pablito, ¿dónde está? ¿No está Pablito? Me voy a ir a Escocia, voy a plantar iglesias porque tengo que tomar decisiones drásticas. Lo meten por el techo y esto no era fácil. Los techos, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, los techos en Israel no eran así, porque no llovía. Los techos en Israel eran así. Y no era como ¿cómo se llama estas paredes que no son de concreto? No eran de gypsum. Los techos en Israel eran una mezcla muy fuerte, era como una mezcla de barro, de como hojas de palmeras y otras cosas. Barro, ramas y adobe. Entonces yo creo que los amigos llegaron, decidieron subirlo por el techo y se dieron cuenta que no tenían las herramientas para hacerlo. Yo no creo que cada uno llevaba la camilla y que encima llevaban un martillo, llevaban un serrucho y todo, porque ellos no se imaginaban que tenían que meterlo por el techo. Entonces tomaron esa decisión drástica y yo me imagino que entre los 4 dijeron, todo esto yo me lo imagino, entre los 4 dijeron, bueno, necesitamos herramientas, necesitamos un martillo, necesitamos algo para romper estas ramas, estos adobes y este barro que es de este grueso. Entonces imagino que se fueron 2 y 2 se quedaron con el paralítico. Así como 3 viernes fui a correr con el calor que está haciendo y me tosté. Literalmente no podía caminar más. Y yo me imagino que esto le pasó a los 2 que se quedaron esperando. Imagínense quedarse esperando mientras los otros 2 iban por las herramientas. Pero ellos consideraban que era digno de esperarse porque ellos necesitaban llevar a este hombre a Jesús, porque solo Jesús lo podía restaurar. O sea, si estos hombres se quedaron ahí debajo del sol y algunos se fueron para traer herramientas, o digamos que no se fueron a traer herramientas, Rodrigo, no invente cuentos, entonces no sé, empezaron a pegarle al techo. ¿Cómo abrió uno el techo? Algo agarraron y hicieron un gran esfuerzo para romperlo. Entonces, ¿qué aprendo yo?
que para llevar paralíticos, para poder influenciar a nuestros amigos, a las personas que amamos y llevarlas a Jesús, toma trabajo, toma inversión de tiempo. Hay que tener una estrategia. Y esto como que me encara a mí, ¿verdad? Me hace pensar. Tengo estrategias para con mis amigos, para con las personas que yo conozco, para llevarlas a Jesús. Jesús no es solo para nosotros. Jesús no es solo para usted. Jesús no es solo para los costarricenses. Jesús es para todo el mundo. Piensen, ¿qué perspectiva les puede dar esto en sus vidas y en la mía? Si Jesús es para todo el mundo, no solo para mí, ¿qué implicaciones tiene eso en mi vida? Se las digo, las que tienen la mía. Esto implica que si Jesús no es solo para mí, es que yo tengo que compartirlo con los demás, ayudar que otros también lo compartan con todos mis recursos. Y eso es lo que queremos hacer en Casa 242. Que cada uno de nosotros comparta de Jesucristo y que podamos también enviar a personas a compartir de Jesucristo a los confines de la tierra o en Jerusalén y en Judea. O sea, aquí y cerca y también lejos en los confines de la tierra. Versículo 4 y 5. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ya el hueco estaba hecho. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Vea, imagínense el silencio escalofriante. Todo el mundo viendo para arriba y unos hombres viendo para abajo, bajando la camilla, y seguro le decían a los de abajo: agarre, agarre porque aquí va. Y poco a poco bajaron la camilla y la pusieron delante de Jesús. Imagínense esta escena. Y lo más interesante de todo es que Jesús le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. Y ya yo les he hablado de esto, ¿verdad? Seguro los amigos dijeron: ay, Dios mío, no entendió Jesús. Lo trajimos para que él pudiera caminar y le perdona los pecados. Y dice el texto que es gracias a la fe de sus amigos. Y aquí quiero hacer una aclaración, donde dice que gracias a la fe de sus amigos. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Hay algo que aclarar aquí. Jesús no le perdonó los pecados a este hombre por la fe de sus amigos. ¿Cómo sabe eso, Rodrigo? Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia en todo lugar dice que somos salvos y que nuestros pecados son perdonados por nuestra fe en Jesucristo. Entonces estuve leyendo varios comentarios, y la Biblia de la Reforma lo que dice es que está hablando de la fe de ellos perfectamente bien. No solo la fe de él, que es lo más importante, sino también la fe que estaba todo alrededor. Pero este hombre, sus pecados fueron perdonados porque seguro él, mientras todo esto estaba sucediendo, ya había puesto su fe en Jesús. No fue por la fe que tenían sus amigos. Y entonces esto es importante porque algunos de nosotros venimos a la iglesia, o algunos de nosotros tenemos algún tipo de comunión con la palabra de Dios o con Dios, pero por otros. Y por otros no seremos salvos, por otros no caminaremos gozosamente con Cristo.
es por nuestra fe. Otros nos pueden empujar y llevar a la casa de Cristo. Otros nos pueden llevar en camilla. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. ¿Es este el Hijo de Dios? Y es este el que puede cambiar mi vida. Y hay muchas personas aquí que tienen que tomar esa decisión. Y es la decisión más linda que uno puede tomar. Porque le perdona a uno los pecados. Si uno pone la fe en el sacrificio que Jesús hizo. Entonces volvamos a el texto, dice que le perdonó los pecados. Lo que hizo Jesús es que fue a la raíz. ¿Verdad? Mucho de lo que se habla en los días de hoy, muy superficialmente, es como un evangelio terapéutico. Es como que se le ponen curitas a las personas. Jesús te va a ayudar y si sos bueno, te va a ir bien. Eso es terapéutico, eso es como ponerle una curita a la persona. No, la persona tiene que saber que ella o él es un gran pecador. Y si yo sé que yo soy un gran pecador, me doy cuenta que necesito un salvador. Y cuando me doy cuenta que necesito un salvador, voy a él. Y ese salvador me da una nueva vida y entonces mi vida cambia. No es una curita. Entonces Jesús va a la raíz. Estos hombres quieren que bendigan a su amigo. Y entonces Jesús les dice, ¿quieren que lo bendiga? Lo voy a bendecir. Le voy a perdonar los pecados. ¿Verdad? Es esto que todos tenemos claro. Lo que pasa externamente es una muestra de lo que pasa internamente. Si somos sanados adentro, nuestro exterior va a tener un resultado parecido. Jesús le da al paralítico exactamente lo que él necesita. Y esto nos enseña algo a nosotros. Nosotros venimos delante de Jesús y le pedimos un montón de cosas, pero Él nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que usted tiene hoy, si usted es un hijo de Dios, es lo que usted necesita. Si usted necesitara más, Dios se lo daría. A mí también. Entonces, Jesús le da a este hombre lo que realmente él necesita. Vea, papito, si usted cree que lo más importante en su vida es caminar, está equivocado. Si ustedes creen que lo más importante de sus vidas es cualquier otra cosa que tener una relación con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, estamos equivocados. Eso es lo más importante. Puedo estar inválido, gracias a Dios yo no estoy inválido, entonces es como fácil para mí decirlo, pero puedo estar enfermo, puedo tener un montón de cosas malas, que mi cuerpo no funcione o problemas en mi familia, pero lo más importante es poder tener una relación con Dios, porque Dios me va a sostener y Dios me va a llevar adelante y Dios me da esperanza. Y cuando hablo de esperanza es la certeza de lo que va a pasar, de que Él va a venir por nosotros y que Él nos va a llevar con Él. Yo lo que no entiendo de este texto es, pues más o menos lo entiendo, pero vean lo que dice el 6 y el 7. Estaban sentados allí, ¿verdad? Después de que Jesús le perdona los pecados, estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? No entiendo por qué había fariseos ahí. Si todos querían buscar a Jesús, ¿verdad? Eran unos metiches, como que siempre se metían en algún lado. Andaban buscando cómo sacarle algo, cómo agarrarlo en alguna cosa mala. Y ahora sí que lo agarraron según ellos. ¿Quién es este hombre que está blasfemando si solo Dios perdona pecados? Claro, solo Dios perdona pecados. Por eso es que Jesús perdona pecados.
Están congelados ellos. ¿Cómo puede este hombre atribuirse esto? Este hombre fue antes de Abraham. Este hombre fue el que hizo el mundo. Es Dios encarnado. Él no es un gran profeta, no es un buen hombre. Cristo es Dios. Por eso es que cuando nosotros lo presentamos ante el mundo, no lo podemos presentar como un gran hombre, no le podemos presentar a las personas este libro lleno de sabiduría. No, este es el libro que Dios escribió. Y este es el libro que habla del Dios trino. Cristo es Dios. Si alguna familiar nuestro, un amigo nuestro, nos dice que él tiene un gran respeto por Jesús y lo ve como un gran maestro, nosotros inmediatamente le tenemos que decir, es que Él es un gran maestro, pero es que Jesús es Dios. No podemos dejarlo a medias. Y ojo, tal vez algunos de nosotros tenemos que entender hoy o ponernos a pensar, si Jesús es Dios, yo necesito de Jesús. Tal vez es la primera vez que lo escuchamos tan claramente. Precisamente esto es lo que Jesús quería, que todo el mundo se diera cuenta de esto. Y vean cómo se sigue comprobando. Versículo 8. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. O sea que los fariseos no estaban conversando entre ellos de que este hombre estaba blasfemando. Cada uno de ellos estaba pensando en su mente, este hombre está blasfemando. Y Jesús ¿verdad? ¿Y qué estaban pensando? Díganme qué estaban pensando. Díganme qué estaba pensando. Díganme qué estaba pensando. Estaban pensando, ¿quién es este hombre que se le cree a Dios para perdonar pecados? Cada uno lo estaba pensando en su mente, no entre ellos. Nos damos cuenta por medio del texto. ¿Quién es este hombre que se cree Dios para perdonar pecados? Y Jesús inmediatamente les dice, yo sé lo que ustedes están pensando. O sea, otra prueba de que Él es Dios. ¿Quién sabe lo que otros están pensando sin escucharlo? Ay, además de perdonar pecados, dice, se dio cuenta de lo que estábamos pensando. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Dios. Y el versículo 9 nos dice que es más fácil, le dice Jesús. Y aquí yo creo que Jesús está rajando. Está rajando porque Él puede rajar, Él es Dios. Y entonces les dice a ellos, después de mostrarles un montón de cosas, ¿verdad? Díganme ustedes, muchachos, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Porque lo que sea, yo lo puedo hacer. ¿Qué es más fácil? Lo más fácil es decirle, tus pecados son perdonados. Entonces yo paso de lo más fácil a lo más difícil, párese. Jesús hizo un milagro para que las personas podían ver, para que creyeran en lo que no habían visto. Este hombre dice que perdona pecados, pero después le dijo que se parara y anda. Entonces, lo que ven ratifica lo que no vieron. ¿Me explico? Sí, háganme así si me explico. Lo que ellos están viendo ahora, el hombre caminando, ratifica que Jesús le pudo haber perdonado, porque la única persona que puede poner a alguien a caminar es Dios hasta el momento, porque en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles diciéndole a alguien que camine en la puerta hermosa.
Jesús está demostrando quién es Él. Está demostrando que Él es el que está en el control de la vida del hombre, todas las personas. Él tiene su autoridad. Y como hemos compartido un poquito, ¿verdad? Su voz tiene autoridad. Levántate, toma tu camilla y anda. Y cuando esas palabras salen de su boca, su autoridad hace que este hombre se levante. ¿Verdad? Siempre me encanta, ¿verdad? Siempre lo comento, cuando llegan los soldados por Jesús ahí cerca de Getsemaní y le dicen, andamos buscando un hombre que se llama Jesús, y Jesús les dice, yo soy, y todos se caen. Las palabras de Jesús traen autoridad, las palabras de Jesús generan cosas. ¿Les suena parecido? ¿A qué les suena? A Génesis. Que se haga, que se haga, que se haga. Son palabras de autoridad que hacen cosas. Versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el 12 dice así. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual. Obvio. Este es Dios que decidió habitar entre nosotros. Decidió hacer tabernáculo, dice Juan 1:18. ¿Quién puede tomar una cantidad exagerada de agua y convertirla inmediatamente en vino? ¿Quién puede tomar tormenta furiosa y calmarla con solo las palabras de su boca? ¿Quién puede tocar a un leproso y sanarlo? ¿Quién puede que lo toquen y sea sanada una mujer que tiene años con problemas de su menstruación? Dios. ¿Quién puede dejarnos libres de nuestros pecados y llevarnos por el camino recto? Jesús. Dios envió a Jesús a ser su obrero, a hacer todas las cosas que se necesitan hacer para empezar a establecer su reino. Lo primero que dice Jesús, recuerdan cuando leímos el libro de Marcos, es: el reino de los cielos se ha acercado. Y prácticamente lo que estaba diciendo es esto: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo estoy parado enfrente de ustedes y yo soy el reino de los cielos. Jesús es Dios. Jesús es más que un hacedor de milagros. Es quien perdona nuestros pecados. Es quien prepara un lugar para nosotros. Hay dos temas principales después de leer el texto. Con esto termino. Les dije que el tema principal era que Jesús era Dios. Y aquí voy a confiar en ustedes que no me van a dejar en silencio como muchas veces me dejan en silencio. El tema principal es que Jesús es Dios. ¿Estamos claros? ¿Cuál sería el tema secundario? Con esto terminamos. O sea que si me lo dicen, ya me callo. ¿Cuál es el tema secundario? No hay malas respuestas, díganlo en alto. No. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, eso es lo que dijo Monse, pero ese no es el tema, el secundario. Ese es el mismo, solo Dios, Jesús es Dios, entonces solo Él perdona pecados. Tenemos que compartir a Jesús.
No están mal, perdón Adri y Monsi, están bien. Jesús es Dios, pero la consecuencia de eso es que solo Él perdona pecados. Entonces ese es uno. Pero el segundo tema es puro evangelismo. Es, muchachos, Casa 242, recuerden lo que Jesús ha hecho con ustedes. Eso mismo puede hacer por todas las personas que usted conoce. Entonces, tomemos ánimo y acerquémonos a esas personas y tomemos decisiones drásticas. Si tenemos que romper techos, rompamos techos. Si tenemos que hacer cosas, hagamos cosas, pero llevémoslos a Jesús. Nosotros no podemos perdonar sus pecados, nosotros no podemos cambiarle su vida, pero nosotros sí podemos traerlos a la iglesia. Miéntales. Te voy a llevar a una fiesta y lo traen aquí. El otro día estaba en la peluquería y según yo ya terminaba, ¿verdad? Ya voy a terminar. El otro día estaba en la peluquería y yo no sé cómo hago, pero a mí se me olvida la billetera. Yo salgo de la casa sin billetera. De hecho, mi esposa me acaba de regalar una billetera nueva, vean qué bonita. Y entonces le digo al peluquero, después de que me peluqueó, ¿verdad? Le digo, ¿cuánto es para hacer el simpe? Mi esposa es la que me ayuda con los simpes. Y me hace, son 5,000. Y le hago yo, perfecto. Entonces me voy hacia una esquina de la barbería. Y le digo, mi amor, ¿me puedes depositar 6,500 colones a esta cuenta? Y entonces yo le tengo que mandarle el comprobante a él, ¿verdad? Y entonces le mandé un comprobante de 6,500 y era de 5. Estrategia. Ustedes saben, ya les he contado que estoy invitando a ese peluquero desde hace rato aquí. Estrategia. ¿Cómo somos más creativos? ¿Cómo somos más apasionados? ¿Cómo innovamos nuestra manera de llevar a la gente a Cristo? ¿Ustedes se imaginan qué sintieron esos 4 muchachos cuando vieron a su mejor amigo no solo sanado por adentro, sino sanado por afuera? Y muchos de nosotros nos perdemos de esa bendición. Jesús es Dios y debemos de evangelizar y llevar personas a Él.